arrepentirse y creer. Dos pasos esenciales para tener salvación. Se dice que el arrepentimiento y la fe en Jesucristo son las dos caras de la moneda de la salvación, o las dos caras de la moneda que se llama la conversión. Cuando decimos que alguien se convirtió a Cristo es porque reconoció sus pecados con humildad y puso su fe en Jesucristo para salvación y perdón de pecados. Esto lo vemos claramente en Lucas capítulo 3. Mire, primero se habla de Juan el Bautista y luego se habla de Jesús. Juan el Bautista, que fue un siervo de Dios, dice la Biblia que fue enviado para preparar el camino del Señor. Él predicó mucho sobre el arrepentimiento de pecados. Y luego Jesús, que vino para que pusiéramos nuestra fe en Él y tuviéramos salvación. Primero tiene que haber arrepentimiento para que pueda haber perdón de pecados a través de la fe en Jesucristo. Miren lo que dice Lucas 3 acerca de Juan preparando el camino del Señor. Mire el versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esa fue la labor de Juan el Bautista, predicar duro, un mensaje de arrepentimiento, confrontaba el pecado. Mire lo duro del mensaje de Juan, versículo 7, Lucas 3:7 dice: y decían las multitudes que salían para ser bautizadas: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, les estaba diciendo: no sean hipócritas. Imagínense qué duro el mensaje, hasta un poco ofensivo. Pero así es el mensaje del evangelio. En cierta forma, al principio ofende porque nos confronta con la realidad de que somos pecadores y que la ira de Dios está sobre nosotros y que no podemos huir o escapar de la ira de Dios. No basta con la hipocresía de querer ocultar nuestros pecados, eso no nos va a traer salvación. Hay que reconocer pecados. Y mire, el arrepentimiento viene cuando somos capaces en humildad de admitir pecados específicos. Por ejemplo, que alguien diga: yo reconozco que soy iracundo, o alguien tenga la humildad de decir: yo reconozco que he cometido muchos errores en mi vida, he pecado, he sido adúltero, he tenido mal carácter, he robado, he matado. Y muchos dirán: no, pero yo no he hecho ninguna de esas cosas. Si nos vamos al estándar de Cristo, alguien enojado es tan culpable como el que mató. Alguien que mira a la mujer del prójimo es tan culpable como el que adulteró. No hay mentiritas chiquitas o mentiritas piadosas, mentiritas blancas decimos a veces. Delante de Dios, mentira es mentira y pecado es pecado. Pero el Señor no nos confronta para condenarnos, sino para que haya un arrepentimiento en nuestro corazón. Miren los pecados específicos que Juan confrontaba. Versículo 11. Respondiendo le dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, no acumulen riquezas para ustedes, sean dadivosos. Miren, no está mal tener dinero, pero sería pecado no compartir con el prójimo. Veamos otros pecados específicos. Versículo 13. Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados: ¿y nosotros qué haremos? Les dijo: no hagáis extorsión, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Es decir, a los soldados les confrontaba pecados específicos, a los publicanos también. Usted y yo tenemos que ser capaces de admitir que fallamos delante de Dios. Y me dirán: pero entonces Juan estaba predicando un evangelio de obras, que con obras se va a salvar. No, mire, empieza a hablar de Jesucristo. Dice el 16: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Estaba hablando de Jesús. Juan conocía que Cristo era el Mesías. Juan no estaba predicando un evangelio de obras. Cuando usted y yo nos arrepentimos, no queremos ser salvos por obras. Simplemente es un paso necesario para poder recibir el perdón de Cristo. Juan estaba anunciando a Jesús. Él estaba preparando el camino. Por eso empezamos este video diciendo que los 2 pasos son arrepentimiento y fe en el Señor. ¿Y qué significa tener fe en el Señor? Es reconocer que Él es el Hijo de Dios, que vino a este mundo para traer salvación. Si usted continúa leyendo el capítulo 3, ahí lo puede hacer en casa, se va a dar cuenta que cuando Jesús fue bautizado, una voz dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La fe en Jesucristo es reconocer que Él es el Hijo amado de Dios, que vino para nuestra salvación. Si usted sigue leyendo, va a ver ahí la genealogía de Cristo, desde José su papá, llegando hasta Adán. Así que la fe es reconocer que Cristo es ese postrer Adán, que vino para vivir una vida perfecta donde el primer Adán falló. El primer Adán pecó, pero Cristo es el postrer Adán. Él nunca pecó y en Él tenemos salvación. En la genealogía también aprendemos que Él es
el hijo de David, el gran hijo de David, el Mesías prometido. Tener fe en Jesucristo es reconocer que Él es el descendiente de Abraham. En Cristo tenemos ese nuevo pacto para que usted y su familia y todos los que crean en Cristo reciban salvación. Termino este mensaje de la manera que comencé, recordando que es necesario arrepentirnos con humildad y poner nuestra fe en Jesucristo, el Hijo amado de Dios, el Hijo de David, el Hijo de Abraham. Solo en Jesús tenemos salvación. Si tú hoy pones tu fe en Jesucristo, hoy Dios te dice, así como le dijo a Jesús en su bautismo: eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ponga hoy su fe en el Señor.